Hola de nuevo. En este nuevo vídeo vamos a ver la memoria y datos del programa. Bien. Bueno, la de memoria, el sistema operativo tiene distintas regiones para la memoria, que como veis aquí son la pila, el montón, bueno, y luego la memoria principal que contiene los datos globales, el código de programa y el sistema operativo. Entonces, en la pila se almacenan lo que son los datos locales. Y en el montón los datos dinámicos, que son los que nos tocan ver ahora, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar pues viendo en la memoria principal los datos, bueno, los datos globales son los datos que se almacenan en la memoria principal y nosotros como datos globales permitimos las constantes, no permitimos las variables globales, ¿de acuerdo? Acordaros que siempre decíamos que ponemos bueno, los includes, los const, los typedefs, los prototipos si son necesarios, es decir, si no está separado por módulos y luego ya serían las implementaciones. Bueno, lo que os decía, entonces tenemos los datos, las constantes, que son datos globales, y a la pila que van los que son los datos, sí, los datos locales. Es decir, son datos que tenemos de distintas formas. Por ejemplo, cuando yo llamo a una función, en la declaración de la función paso por parámetros, pues ciertos valores, bueno, definiciones de variables. Y entonces, como ya vimos, acordaros que os dejé un documento se pueden pasar por valor o copia o por referencia. Si lo pasamos por copia, entonces se está creando un dato local, ¿de acuerdo? Y se crea en la pila. Si es por referencia, pues entonces no se crea nada nuevo. Estoy pasando la referencia a algo ya establecido, algo ya definido. Por lo tanto, no necesitamos memoria en la pila. También son datos locales los que defino interiormente a la función, por ejemplo aquí, la lista o la lista aux o el valor entero i. También el resultado, pues pasa lo mismo, puede ser por referencia o por valor. Bien, el montón. En el montón tengo los datos dinámicos y son los datos que, como veremos un poco más adelante, vamos a crear y destruir en la ejecución del programa. Es decir, cuando yo necesite el dato lo voy a crear, cuando ya no lo necesito lo destruyo. Y esto no quiere decir, y esto a diferencia de los estáticos, que se crean al inicio del programa y se destruyen al final. Bueno, tenemos el sistema de gestión de memoria dinámica. Y cuando se necesita memoria, pues entonces lo que vamos a hacer es pedirla con una cierta forma que vamos a ver, que bueno, es un new, y luego lo vamos a borrar con un delete. Vale. Memoria dinámica. Entonces, esta memoria dinámica, como os decía, pues lo que vamos a hacer es crearla y destruirla cuando la necesitamos. ¿Por qué necesitamos la memoria dinámica? Bueno, primero hay ocasiones que tengo que tomar algo que es demasiado grande y entonces no cabe en la memoria principal y puede caber en el montón. Y luego también otro motivo muy principal es que la memoria dinámica la creo cuando la voy a usar y la destruyo cuando no la necesito, con lo cual ni me falta ni la desperdicio, como dice aquí. Bien, bueno, ¿cuándo asignamos memoria a los datos? Pues tenemos, realmente voy a sacarlo ya, tenemos datos globales, locales y dinámicos. Los globales es al comenzar la ejecución del programa y existen durante toda la ejecución del programa. Los locales se crean cuando llamo a esa función y se destruyen cuando termina esa función.
Es decir, solamente, bueno, funciona su programa. Solamente viven en esa función, desde que se declaran hasta que termina la función. Y los dinámicos, bueno, pues los dinámicos es desde cuando los solicito hasta cuando los elimino. Con el, bueno. Datos estáticos. Bueno, pues los datos estáticos son los que hemos visto hasta ahora. Es decir, cuando yo me declaro un dato, por ejemplo, una variable entera i, pues esta variable entera es estática. Yo sobre esta variable entera trabajo con su identificador, ¿vale? El identificador que le doy cuando la declaro. Bien, los datos dinámicos son un poco distintos en el sentido de que no tienen identificador. Es decir, yo pido memoria para un dato, me dan esa memoria, ¿de acuerdo? Esa memoria que me dan, pues la enlazo con un puntero, ¿vale? Por eso los punteros están asociados a la memoria dinámica. ¿Qué es eso? Punteros y datos dinámicos o memoria dinámica. ¿Cómo creo nuevos datos? Pues estos nuevos datos es con el operador new. Bien, es decir, voy a hacer new de un tipo que puede ser entero, puede ser de registro, puede ser, bueno, lo que char, bool, lo que sea. Entonces, un string. Entonces, cuando hago un new aquí de un entero, me están dando una dirección. Esa dirección, una dirección a memoria de esa variable. Esa dirección la enlazo se la asigno a un puntero que ha tenido que ser previamente definido. El puntero tiene que estar apuntando al mismo tipo de la memoria. Claro, no puedo decir declárate un entero y que el puntero esté definido para un te registro. Tiene que ser del mismo tipo. Y después a ese espacio de memoria pues le asigno un valor, por ejemplo el 12. Acordaros que con los punteros teníamos el operador asterisco que me daba el contenido de la variable donde está apuntando ese puntero. Bien, estas tres instrucciones las podemos hacer en una única instrucción que es esta, que es me declaro un puntero que lo enlazo con una memoria nueva al valor entero y lo inicializo a 12. Se accede, lo que os decía, se accede exclusivamente por punteros y no tiene identificador. ¿De acuerdo? Aquí la i es estática, sí que tiene identificador, ¿de acuerdo? Y también efectivamente a una variable estática la puedo apuntar por un puntero, como veíamos en el vídeo anterior que hice. Aquí a la variable estática i la asigno el puntero P1. P1 está apuntando a la variable i. Por eso al puntero le asigno la dirección de memoria donde está definido E. Vale, y esta es la diferencia entre un puntero a una variable estática y este es un puntero a una variable dinámica. Bueno, como os decía, el operador new admite un valor inicial. Si es un valor entero, pues un valor entero. Si es un valor de tipo te registro, lo pueden inicializar con un registro que yo lo haya inicializado anteriormente, la variable registro que ya esté inicializada. Y bueno, igual que puedo visualizar, puedo hacer un mostrar del contenido donde está apuntando el puntero. Luego veremos este código. Eso lo haremos un poco más adelante. El operador delete. Bueno, pues como hemos dicho, la memoria dinámica se reserva y luego se libera. Entonces, en este caso se libera con el delete. Y entonces hacemos delete del puntero.
ojo, no está eliminando el puntero. Lo que está haciendo es liberar la memoria donde está apuntando ese puntero. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, en este caso, tengo que P está apuntando a un lugar nuevo con una variable entera, con un entero 12, y cuando hago delete de 12, lo que se está liberando es, o sea, se está liberando la memoria para que sea usada posteriormente. Si no es usada, pues mantendrá ese valor. eh, pero ya no se necesita esa memoria ya no está reservada y no se está cediendo. Bien, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, pues primeramente se define una variable real a con un valor 1.5 y se definen tres punteros, P1, P2 y P3. P1 le asigno la dirección de A, es decir, decimos P1 apunta a A. P2 le asigno una nueva memoria, ¿de acuerdo? Del montón. Y digo, al contenido de P2 le asigno el contenido de P1, es decir, 1,5. Ahora me declaro una nueva, o sea, pido espacio, pido memoria para un valor real, que se lo apunto por P3, y ahora el contenido de P3 pues le asigno 123.25. Lo saco por pantalla, o lo que sea, elimino P2, pero fijaros, no he eliminado P2, he liberado la memoria que está apuntando por P2. Ahora igualmente con P3, no voy a eliminar P3, sino voy a liberar la memoria que hay en el montón que está apuntando por P3. Y bueno, pues ya acabaríamos. Ejemplo de variables dinámicas. Bueno, pues tengo la variable A, 1.5, tengo mis tres punteros. P1 apunta a A, P2, bueno, pues como antes, P2 es nuevo, a P2, al contenido de P2 le asigno el contenido de P1, P3 es nuevo, bueno, vamos viendo el contenido, lo voy asignando, ¿de acuerdo? Y cómo se va liberando. Bien, vamos a ver ahora cómo se gestiona la memoria. Bueno, la memoria se reparte entre la pila y el montón. Lo vemos aquí, tenemos la pila y la montón. Y lo que hacen es crecer en direcciones opuestas. Entonces, al llamar, como tenemos aquí, a funciones que tengo definidas, pues la pila va creciendo con los datos locales que tenemos. Y al crear datos dinámicos, el montón va creciendo. Entonces, bueno, pues puede haber en algún momento que me quede sin memoria, ¿de acuerdo? Entonces esa es una colisión pila-montón. Bueno, y luego también tenemos lo que es el desbordamiento de la pila, que bueno, suele tener un tamaño máximo establecido y normalmente pues si se pasa pues hay un error y ese error, a ver, bueno, un poco más adelante se ve. Errores comunes que nos suelen pasar. Bueno, pues tengo el error de me creo un puntero a un registro, me creo un nuevo registro que apunta por ese puntero y lo inicializo. Recordar que esto se podría hacer los tres en un solo, pero vamos. Bueno, hago el mostrar, por lo menos estos dos. El inicializar habría que mirarlo. El mostrar, hago mostrar y lo devuelvo. A lo que vamos, a los errores comunes. ¿Qué me ha pasado aquí? Que no he hecho liberar. Es decir, normalmente lo que se suele hacer es, tengo un nuevo, pues ese nuevo hay que hacer un delete. Cada vez que pido memoria, la tengo que liberar. ¿De acuerdo? Bueno,
esto los compiladores como cambian de versiones y están constantemente cambiando, pues la idea que tenemos que quedarnos es que no todos los compiladores liberan la memoria de forma automática, ¿de acuerdo? Y no nos avisa. Entonces, siempre buen método de programar es siempre que pido memoria, la libero. ¿De acuerdo? Todo depende también de los compiladores. Ya sabéis, porque estamos trabajando muchos con dos compiladores, con el Visual y con el del juez. Bien, intento otro problema que solemos tener y es, bueno, he hecho un new y que tengo un puntero apuntando a esta nueva variable, hago lo que sea, mostrar lo que sea, y después me creo otro puntero que también apunta a esta variable. Bueno, muchas veces vamos a trabajar con varios punteros apuntando a varias variables. ¿Qué ocurre? Que si hago delete de P1, este espacio se libera. Y cuando voy a hacer delete de P2, no hay nada que liberarse, ¿de acuerdo? Porque solamente se ha creado una variable. Es decir, si solamente he pedido una variable, pues solamente tendré que hacer un delete, ¿de acuerdo? Digamos, el new y el delete van en pareja. Bueno, y entonces aquí nos suele dar un error, que será este, depende del sistema operativo. Pérdida de datos. Vale. Esto, bueno, como os digo, pues tenemos, no en este curso, pero en el curso que viene, por ejemplo en EDA, pues vais a trabajar con punteros y entonces pues tendréis que un puntero apunta a un registro, un puntero apunta a otro, este P1 deja de apuntar a este espacio de memoria y va a apuntar a este. Y cuando haga el delete de P1 y de P2, pues tendré el problema de antes. Y otro problema añadido es que cómo accedo a este dato, si ya he perdido el enlace que tenía con él, ¿de acuerdo? Y no tiene identificador. Entonces, cuidado con no dejar, digamos, variables en el montón a las cuales no puedo acceder. Vale. Otro problema que puede haber y es que elimine, libere la memoria y después intente acceder. Entonces, imposible. Si ya no está liberada, ya no se puede acceder. Vale, hasta aquí lo vamos a dejar y ahora vais a hacer unos nuevos cuestionarios, ¿de acuerdo? Os voy a hacer un nuevo cuestionario. Venga, hasta luego.